Hari Bol, Radhe Radhe, Salme Lade, Jai Shri Krishna, Jai Shri Gurudev. Hoy comenzamos con la mente. ¿Alguna vez has sentido que tu mente no para y te sabotea? Krishna nos enseña cómo controlarla. La mente puede elevarte o destruirte. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Tu mente o tú? En el Bhagavad Gita 6.6, Krishna dice: para quien ha conquistado la mente, esta es su mejor amiga. Pero para quien no lo ha hecho, será su peor enemiga. Porque si la mente está en calma, pues verás el mundo con claridad. Pero si está fuera de control, te llevará al caos. Entonces, ¿cómo dominarla? 3 claves nos da Krishna. Práctica constante. La mente es como un músculo, mientras necesitas entrenarla con disciplina, desapego. No te dejes arrastrar por deseo y miedo. Observa sin reaccionar. Meditación, conectar con lo divino, aquella mente que se aquieta, te da verdadero poder interior. Bueno, pues con este previo, esta introducción, vamos a continuar con el capítulo 18, que es el último, las conclusiones del Bhagavad Gita. Pero cuando lo terminemos, volveremos al principio, porque el Bhagavad Gita es trascendental, es infinito, y cada vez que se vuelve a leer, pues es como que se integra un poco más. Uno aprende cosas nuevas, está siempre fresco. Entonces, pues por eso mismo vamos a seguir aprendiendo, profundizando muchísimo más. Así que vamos a continuar con el texto 29 del capítulo 18. Buder Vedandis Deschaiva Gunatatri Vidam Sinum Prochamanana Sesena Pita Penandanam Yayam. Y continúa el Señor Shri Krishna diciendo a Arjuna: ahora, oh conquistador de riqueza, por favor, escucha, mientras yo te explico en detalle las 3 clases de comprensión y determinación según las 3 modalidades de la naturaleza que siempre nos están recordando. Ahora, después de explicar el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor en 3 diferentes divisiones de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material, el Señor explica de la misma manera la inteligencia y la determinación del trabajador. Pravritincha nivritincha charya karye vaya vaye bandan mosancha yaveti buddhisa parta sattviki. Oh hijo de Prita, aquella comprensión en virtud de la cual se sabe qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, a qué temer y a qué no temer, qué es lo que ata y qué es lo que libera. Esa comprensión está establecida en la modalidad del hombre. Es que nos explica de dónde nos vienen hasta los propios pensamientos. ¿Qué hay? ¿Cómo funcionamos internamente? Todo
las acciones que se realizan en función de las instrucciones de las escrituras son llamadas pravriti, o acciones que merecen hacerse, y las acciones que no van en esa dirección no deben hacerse. Aquel que no conoce las instrucciones de las escrituras se enreda en las acciones y las reacciones del trabajo. La comprensión que discrimina por medio de la inteligencia está situada en la modalidad de la bondad. Yaya dharmana dharmancha karyancha karyanevacha ayatava prayanati buddhisa partarayasi. Y esa comprensión que no puede distinguir entre la forma de vida religiosa y la irreligiosa, entre la acción que se debe hacer y la que no se debe hacer, tal comprensión imperfecta, o hijo de Pita, está en la modalidad de la pasión. Pues es fácil. ¿Quién no distingue lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer? ¿Qué acciones sí y qué acciones no? Si uno no tiene el conocimiento del Dharma, pues no puede discriminar ni puede decidir qué hacer, qué está bien, qué es lo correcto y lo incorrecto. No, porque no tiene una comprensión perfecta. Y la inteligencia, en la modalidad de la pasión, incluso siempre actúa de manera perversa. De hecho, esa inteligencia acepta, acepta filosofía o religiones que no son, en realidad no lo son, y rechaza lo verdadero. Todas las perspectivas y actividades están desorientadas. Los hombres de inteligencia apasionada ven a un gran alma como un hombre ordinario y toman a un hombre ordinario por una gran alma. Creen que la verdad no es verdad y aceptan lo que no es verdad como la verdad. En toda actividad simplemente toman el camino equivocado. Por lo tanto, su inteligencia está en la modalidad de la pasión. Texto 32. No lo voy a comentar porque creo que realmente pues está muy claro este comentario, ¿no? Texto 32. Adharman dharmaniti yaman yate tamasa brita sarvatam viparitancha buddhisa aparta tamasi. Esa comprensión que considera que la irreligión es religión y que la religión es irreligión, que está bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad y que siempre se esfuerza en la dirección equivocada o parta, está en la modalidad de la ignorancia. Dirtya vayadarayate manas pranendiya kriya yogena ya vicharinya dirti saparta satikim. Oh hijo de Prita, esa determinación que es inquebrantable, que se mantiene con constancia mediante la práctica del yoga y que controla así la mente, la vida y los actos de los sentidos, está en la modalidad de la bondad. Lo que decíamos al principio, el control de la mente, la vida, los actos, los sentidos, ese está en modalidad de la bondad. El yoga es un medio para entender al alma suprema,
aquel que está firmemente fijo en el alma suprema, con determinación. La determinación es muy importante. Concentrando su mente, vida y actividades sensoriales en el Supremo, se ocupa en conciencia de Sri Krishna. Ese tipo de determinación está en la modalidad de la bondad. La palabra Ayavicarinya es muy significativa, pues se refiere a las personas que están ocupadas en la conciencia de Krishna y que nunca son desviadas por ninguna otra actividad. Texto 34. Yayatu dharma kamartam dirtya darayater yuna prasanjena palankansi dirti saparta rayasi. Y aquella determinación en virtud de la cual uno se aferra al resultado fruitivo en la religión, el desarrollo económico y la gratificación de los sentidos, es de la naturaleza de la pasión o Arjuna. Cualquier persona que siempre desea los resultados fruitivos de las actividades, ya sean religiosas, económicas o sociales, cuyo único deseo es la gratificación, cuya mente, vida y sentido están ocupados de esa manera, están en la modalidad de la pasión. Yasyas vajnam vayan sokam visadalmadane vacha vavimuchati durmedam dirtisa partatamasi. Y esa determinación que no puede ir más allá del sueño, del temor, la lamentación, el mal humor, la ilusión, esa determinación carente de inteligencia está en la modalidad de la oscuridad. Esto no se debe concluir que una persona en bondad no sueña. Aquí sueño significa dormir demasiado. Todo lo que es demasiado. El sueño siempre está presente, ya sea en la modalidad de la bondad, de la pasión o de la ignorancia, porque el sueño es un fenómeno natural. Pero aquellos que no pueden evitar dormir demasiado, que no pueden evitar el orgullo de disfrutar de objetos materiales, que no son malos los objetos, sino el orgullo de tenerlo, de conseguirlo, y que siempre sueñan con enseñorearse sobre el mundo material, cuya vida, su mente y sentido están ocupados de esa forma, se considera que están en la modalidad de la ignorancia. No les cabe otra cosa en la cabeza ni en el corazón. Texto 36-37. Sukam tuidanim trividam srinume varatar saha ayasarramate vatra tukkantancha niyayati yattahagrevisaniva parinamen torpamam tasukam satvikam proktan atmabuddhi prasadayam. Y continúa así Sri Krishna instruyendo a Arjuna, o el mejor de los Bharata. Ahora, por favor, escucha de mí sobre las 3 clases de felicidad que el alma condicionada disfruta y por medio de las cuales a veces llega al final de toda aflicción. Siempre nos plantea el mapa, nos enseña el mapa para que nos demos cuenta de dónde estamos y luego nos da la herramienta, la solución. Aquello que al principio es como si fuera veneno, pero que al final es como néctar y que despierta a la autorrealización, se dice que es la felicidad en la modalidad de la bondad. Un alma condicionada trata de disfrutar de la felicidad material una y otra vez. De esta manera mastica lo ya masticado, pero a veces en el curso de dicho disfrute se alivia
del enredo material debido al contacto con una gran alma. En otras palabras, un alma condicionada siempre está ocupada en algún tipo de gratificación de los sentidos. Pero cuando debido a una buena compañía entiende que eso es únicamente una repetición de la misma cosa y despierta su verdadera conciencia de Sri Krishna, a veces se alivia de dicha aparente felicidad repetitiva en búsqueda de la autorrealización. Uno tiene que seguir muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos y concentrar la mente en el yo. Todos esos procedimientos al principio pueden parecer un veneno, pero si uno tiene éxito, es constante y determinado en seguir las regulaciones y llega a la posición trascendental, comienza a beber verdadero néctar y disfruta de la vida. Texto 38. Visanyediya sanyoga yattaha grem torpamam pariname visanivam tatsukan rayasan smitam. Aquella felicidad, continúa el Señor Sri Krishna diciendo a Arjuna, aquella felicidad que se deriva del contacto de los sentidos con su objeto y que parecen estar al principio, pero que al final es como veneno, se dice que es de la naturaleza de la pasión. Un joven y una muchacha, por ejemplo, se encuentran y los sentidos impulsan al joven a verla, tocar y tener relaciones sexuales. Al joven o a la joven, da igual. Al principio puede que esto complazca mucho a los sentidos, pero al final o después de algún tiempo resulta todo lo contrario. Resulta exactamente como veneno. Se separan o hay divorcio. Hay lamentación, hay sufrimiento, etc. Y comenzó muy bien con un impulso. Dicha felicidad siempre está en la modalidad de la pasión. Porque la felicidad que proviene de la combinación de los sentidos y de los objetos de los sentidos siempre es causa de sufrimiento, antes o después. Entonces, debe evitarse. Que no significa que uno no tenga vida sexual, pero sí regulada, con conocimiento. No como un impulso, como hace un animal, un perro, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en la calle y bueno, pues ya está. Cualquier animal, donde les pilla su naturaleza. Entonces se manifiesta así. Pero nosotros no somos animales. Bueno, no somos animales. Siempre que para ser humano mínimamente hay que estar en bondad, porque en pasión o ignorancia nuestro comportamiento, nuestras acciones, pues son como atrapados en laguna, son igual a un animal. Se trabaja todo pues para complacer los sentidos, ¿no? Los instintos. Entonces, pues ahí lo dejo. Texto 39. Yata grecha nuban lecha sukan mohananat manaha nidra lasya pramado tan tatamasanudahitam. Y esa
felicidad que está ciega a la autorrealización, que es un delirio de principio a fin que surge del sueño, de la pereza, de la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. ¿Qué felicidad puede haber aquí? Cuando uno no sabe quién es, ni quiere saber. Aquel que encuentra placer en la pereza y en dormir, ciertamente, está en la modalidad de la oscuridad. Y el que no tiene ni idea de cómo actuar y cómo no actuar, también está en la modalidad de la ignorancia. Esto es evidente, no tiene mucha explicación. Para la persona en la modalidad de la ignorancia, todo es ilusión. No hay felicidad ni al principio ni al final. Para la persona en la modalidad de la pasión, puede que haya algún tipo de felicidad efímera al principio y sufrimiento al final. Pero para la persona en la modalidad de la ignorancia, solo hay sufrimiento, tanto al principio como al final. Texto 40. Nata sasti priti divide suba punaha sattuam prakiti yair mustam yahehi siatrivi gunai. No existe ser alguno, ya sea aquí o entre los semidioses, en los sistemas planetarios superiores, que esté libre de las tres modalidades de la naturaleza material. Este dato es muy importante. No existe ser alguno, ya sea aquí o entre los semidioses en los sistemas planetarios superiores, que esté libre de las tres modalidades de la naturaleza material. Bondad, pasión e ignorancia. Todo. El Señor resume aquí la total influencia de las tres modalidades de la naturaleza material por todo el universo. Texto 41. Brahmana satriya visan sudranancha parantapa karmani pravi katani swabhava prabhavir gunaiha. Los brahmanas, dice el Señor Sri Krishna, los brahmanas, los satriyas, los vaisyas y los sudras se distinguen por sus cualidades de trabajo o castigador del enemigo, conforme a las modalidades de la naturaleza. Samodama tapa sauchan santi rajavane vacha yannam viññananam nastikayam brahma karma swabhavayam. La tranquilidad, el autocontrol, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honradez, la sabiduría, el conocimiento y la religiosidad. Estas son las cualidades con las cuales trabajan los brahmanas. Sauryan teyoditi dasyan yudechapiya palayanan donanisvara babascha satran karma swabhavayam. El heroísmo, el poder, la determinación, la iniciativa, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades de trabajo para los satriyas. La agricultura, si gorasya vaniyam vaisya karma swabhavayam paricharyamakan karma sudrayapi swabhavayam. La agricultura, la protección de las vacas y el comercio son las cualidades de trabajo para los vaisyas. Y para los sudras está la labor y el servicio a los demás. Sue sue karmani ahirataha sansidin lavate naraha swakarmani rata sindin yata vindatitas churu.
Chinú, siguiendo las cualidades de su trabajo, todo hombre puede llegar a ser perfecto. Ahora, por favor, escucha de mí cómo se puede hacer esto. Yataha pravitir bhutanan yena sarvanidan tatan swakarmanatana ahyarchyam siddhim vindati manavaha. Adorando al Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre puede alcanzar la perfección realizando su propio deber, adorando al Señor. Qué fácil. Como se afirma en el 15º capítulo, todos los seres vivientes son partes y porciones fragmentarias del Señor Supremo. Como tal, el Señor Supremo es el principio de todas las entidades vivientes. Esto se confirma en el Vedanta Sutra. El Señor Supremo, por lo tanto, es el principio de vida de toda entidad viviente. Y el Señor Supremo, mediante sus dos energías, su energía externa y su energía interna, es omnipresente. Por lo tanto, uno debe adorar al Señor Supremo junto con sus energías. Generalmente los devotos Vaisnavas adoran al Señor Supremo junto con su energía interna. Su energía externa es un reflejo desvirtuado de la energía interna. La energía externa es el trasfondo, pero el Señor Supremo, mediante la expansión de su porción plenaria como el Paramatma, está situado en todas partes. La naturaleza, todos son su energía externa, pero nos dice que también tenemos el Paramatma en nuestro interior, al mismo Señor. Él es la superalma de todos los semidioses, todos los seres humanos, todos los animales, en todas partes. Él es todo y lo contiene todo. Es por eso que uno debe saber que como parte y porción del Señor Supremo, es su deber prestar servicio al Supremo. Todo el mundo debe ocuparse en el servicio devocional, el servicio, servir con devoción, con amor puro al Señor, en plena conciencia de Sri Krishna. Eso es lo que se recomienda en este verso. Todo el mundo debe pensar en Hrishikesa, el amo de los sentidos. Todo el mundo debe pensar que Hrishikesa, el amo de los sentidos, está ocupándolo en determinado tipo de trabajo. Y que con el resultado del trabajo que uno realiza se debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Si uno siempre piensa de esta manera, en plena conciencia de Sri Krishna, entonces, por la gracia del Señor, se vuelve completamente consciente de todo. Se manifiesta. Esa es la perfección de la vida. El Señor dice en el Bhagavad Gita, Te sanahan samudarta. El Señor Supremo se encarga personalmente de la liberación de dicho devoto. Esa es la perfección más elevada de la vida. En cualquier ocupación a la que uno esté dedicado, si sirve al Señor Supremo, alcanzará la perfección más elevada. Pues aquí nos lo deja muy claro. Y aquí lo dejamos. Y mañana, otra cucharita, un poquito más. La de Salme, la de Jai Sri Krishna, Jai Sri Gurudev, Ki Jai, Radhe, Radhe, Radhe.